¿Quiénes son contribuyentes del impuesto sobre sociedades? La pregunta parece sencilla, pues ¿quién va a ser? Las sociedades. Pues no es tan fácil. Si nos vamos al artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, veremos que sí, que ese va a ser el supuesto más común. Y de hecho, las reglas del impuesto están pensando, por así decirlo, en una sociedad mercantil. Pero además van a poder ser contribuyentes otro tipo de entidades, incluso sin personalidad jurídica, pero que sean un patrimonio separado. Luego está el problema de las sociedades civiles sin objeto mercantil, que, a pesar de tener personalidad jurídica, no van a ser contribuyentes del impuesto sobre sociedades si no tienen ese objeto mercantil. Mucha más complejidad la tienen los muchos casos de contribuyentes del impuesto sobre sociedades que no tienen personalidad jurídica. Este es el caso, por ejemplo, de los grupos de sociedades, pero también de los fondos de inversión, que básicamente son un capital separado que invierte, por ejemplo, en inmuebles, en valores mobiliarios y en otros activos según su naturaleza. Tampoco tienen personalidad jurídica las uniones temporales de empresa, que son en realidad una fórmula de colaboración entre empresarios para facilitar de forma temporal una determinada actividad empresarial que va a tributar, va a ser contribuyente del impuesto sobre sociedades. Otro ejemplo son los fondos de capital riesgo o los fondos de pensiones. Es decir, que aunque la sociedad sea, por así decirlo, nuestro contribuyente arquetipo, nos vamos a encontrar muchos otros supuestos que con frecuencia además van a tener su propio régimen especial. Esto de paso nos ayuda a vislumbrar mínimamente por qué el impuesto sobre sociedades es tan complejo. Porque son varios impuestos en uno. Para ser contribuyente del impuesto sobre sociedades hay que ser residente en España. Esto ya lo tenemos clarísimo, porque hemos visto el impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto con el que hay una evidente conexión. Claro, aquí el problema es cuando consideramos que una sociedad es residente en territorio español y a qué criterio atendemos. En la práctica hay distintos criterios y lo que hace la Ley del Impuesto sobre Sociedades en su artículo 8 es optar por todos. Se puede dar cualquiera de los tres supuestos a que se refiere el artículo. Haberse constituido conforme a la norma española, tener domicilio social en territorio español y, por último, es el más resbaladizo de todos, que la sociedad tenga en España la dirección y control del conjunto de sus actividades. Este criterio existía ya en los convenios de doble imposición que seguían el modelo de la OCDE, y lo que hace la norma española es recogerlo. Tiene mucho sentido intuitivo. Si la sociedad tiene su actividad efectiva en España, si las decisiones de alto nivel estratégicas se adoptan en España, pues entonces esa sociedad estará en España. Ahora bien, en la práctica esto es muy complejo. Y en particular porque, sobre todo desde los años 90 del siglo pasado, hay un fenómeno conocido como globalización, que ya no es un fenómeno, sino es la realidad que vivimos, y que significa que una sociedad se puede gestionar y se gestionará en su día a día desde distintos lugares. En su día era un clásico aquellos supuestos en los que el consejo de dirección se reunía en algún aeropuerto de algún territorio en el que se quería adquirir residencia. Una cutrez máxima, pero real. El caso es que este criterio, que a veces es conocido por su acrónimo en inglés, POEM, Place of Effective Management, no es muy útil porque es muy fácil de manipular. Esto explica que en las versiones de convenio firmados después de la reforma de 2017, siguiendo el modelo de la OCDE, se haya optado por una cláusula que tampoco resuelve mucho, que básicamente lo que nos dice es que los países que han firmado el convenio se tienen que sentar y ponerse de acuerdo para determinar cuál es el criterio en cada caso concreto.